Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente en otro Ateneo de Medicina Familiar y Comunitaria. Mi nombre es Eugenia Carbajo, soy residente de primer año de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Señor del Milagro y actualmente estoy rotando por el área de salud del adulto. En el día de hoy vamos a estar presentando en este Ateneo monoartritis aguda en el adulto, un abordaje en atención primaria. Bien, como objetivos para este Ateneo me planteé recordar cómo es la definición y cómo es la clasificación de una monoartritis aguda, definir cuáles son los diagnósticos etiológicos más frecuentes de este síndrome y repasar el manejo inicial disponible en primer nivel de atención. Bien, esta es la bibliografía que consulté para poder elaborar el Ateneo y que queda disponible para quien quiera consultarla. Y los contenidos que vamos a abordar en el Ateneo van a ser inicialmente un caso clínico disparador, posteriormente generalidades en relación al síndrome, después, bueno, la evaluación, sobre todo en relación a lo que es el examen, bueno, la anamnesis y el examen físico, los diagnósticos etiológicos posibles, el manejo inicial, sobre todo de las patologías más frecuentes y su tratamiento, y posteriormente la resolución del caso. Bien, para hacer el caso clínico disparador utilicé un caso que extraje desde la Asociación Canadiense de Medicina y el caso, bueno, se trata de un paciente masculino de 50 años de edad que consulta por guardia a la noche tarde por un dolor de rodilla derecha 24 horas de evolución, que se asocia a inflamación. Como antecedente de la enfermedad actual, el paciente niega presencia de lesión o trauma en la región, no tiene antecedentes de enfermedad o cirugía a nivel articular, ni antecedentes familiares de artritis. Como antecedentes personales, un paciente que es hipertenso, medicado con hidroclorotiazida, y como hábitos tóxicos refiere alcoholismo de 3 cervezas día. En relación al examen físico, a nivel general, lo único relevante es un índice de masa corporal de 30. A nivel local, la rodilla derecha presentaba signos de flogosis, eritema, sensibilidad, edema, derrame dentro de la articulación y no se palpaba agrandamiento óseo. En relación al movimiento activo y pasivo, era doloroso y no había crepitación. La rodilla izquierda era normal y no presentaba hallazgos extraarticulares. A partir de este caso, entonces, ¿en qué cuadros clínicos vamos a pensar ante un paciente que consulta por una monoartritis aguda? Bien, en relación a generalidades, en relación al síndrome, es importante determinar la definición de monoartritis. Una monoartritis es la presencia de signos y síntomas de inflamación que van a estar localizados en una sola articulación. Y a la monoartritis la podemos clasificar según el tiempo de evolución en aguda o en crónica. Vamos a hablar de una monoartritis aguda cuando es menor de 6 semanas y crónica cuando es mayor a 6 semanas. Es importante tener en cuenta que las monoartritis van a representar el 80% de las consultas de dolor articular. Y otra clasificación que podemos hacer es en relación a las características del dolor. Para eso se evalúan distintos aspectos como son la rigidez matinal, el dolor, la debilidad, la sensibilidad, el aumento del volumen, eritema o aumento de la temperatura local y las características del líquido sinovial al examen. Entonces ahí la podemos clasificar en inflamatorio o no inflamatorio, teniendo en cuenta estas características que se presentan aquí en la tabla. Bueno, en relación a la evaluación en sí, es importante descartar que realmente el dolor sea articular y que no sea una manifestación local de un proceso que sea sistémico y que la simule, como puede ser alguna afección periarticular, una osteomielitis, entre otras patologías. Entonces, puntos a tener en cuenta, a indagar en la anamnesis en relación a la enfermedad actual, básicamente el tiempo de evolución, o sea, determinar si es agudo o es crónico, dónde es que se localiza, el tipo de dolor, como decíamos previamente, tener en cuenta esas características o esos aspectos para determinar si se trata de un dolor inflamatorio o no inflamatorio, cómo fue que apareció y la intermitencia del dolor,
hacia dónde irradia, si tiene clínica extraarticular, como por ejemplo fiebre, astenia o alguna otra manifestación que sea con repercusión sistémica, y si el paciente realizó alguna terapia farmacológica para aliviar ese dolor. En relación a los antecedentes personales, es importante tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de dolor articular, si es un paciente que consumió o consume o es usuario de drogas, si tiene alguna condición inmunodepresora, si tiene antecedente de alguna cirugía articular o alguna enfermedad predisponente a cuadros de dolor articular, como pueden ser psoriasis, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, hiperuricemia, entre otros cuadros, y si presenta algún cuadro infeccioso previo. Y también es importante el antecedente familiar de patología reumatológica. En relación al examen físico, es importante tener en cuenta los signos a nivel general, ¿sí? Si el paciente presenta fiebre, nódulos, a nivel cutáneo alguna manifestación como placas, rash, petequias y adenopatías. A nivel articular o local, sí tener en cuenta en la inspección determinar signos de flegosis, presencia de lesiones periarticulares, deformidades, siempre comparándolo con el lado contralateral. A la palpación, presencia de derrame, crepitación, determinar si hay dolor a la palpación. Y en la movilidad articular, siempre realizar movilidad activa y pasiva. Entonces, una vez que nosotros nos orientamos a partir de la anamnesis y el examen físico, ya esa información nos va a dar para poder pensar en los diagnósticos etiológicos más frecuentes o posibles. Bueno, en relación a las causas más frecuentes, tenemos dentro de lo más frecuente, que es entre el 12 y el 27%, la artritis por depósito de microcristales, lo más frecuente es la gota. Dentro de lo que es artritis infecciosas, la séptica y la gonocócica, o sea, gonocócica y no gonocócica, entre un 8 y un 27%, artrosis entre un 5 a un 17%, y la artritis traumática en relación a un 2%. Bueno, nosotros en realidad en este Ateneo lo que vamos a abordar son las dos causas más frecuentes, que en sí también son las en las que hay que actuar de forma más rápida, que van a ser la artritis por depósito de microcristales, principalmente gota, y las artritis infecciosas. Bien, en relación a la artritis por depósito de microcristales, se produce por el depósito de cristales de urato monozoico, y principalmente se da en piel y en hueso. Es más frecuente en hombres y en general la prevalencia de la entidad va a aumentar a medida que va aumentando en edad. Dentro de los factores de riesgo tenemos alteraciones genéticas, bueno, como decíamos recién, el sexo y la edad, el lugar de residencia, que es más frecuente en ámbitos urbanos, los hábitos de vida, principalmente la dieta, en general lo que es dieta rica en purinas. La dieta rica en purinas es básicamente carnes rojas, pescados, todo lo que es achuras o vísceras, frutos de mar, los lácteos enteros y el alcohol, especialmente la cerveza. Bueno, después en relación ambiental, la exposición al plomo, y dentro de los medicamentos, los diuréticos, las ciclosporinas y el tacrolimus. Bueno, en relación a las manifestaciones clínicas, vamos a hablar principalmente de lo que es el cuadro agudo de gota, y se manifiesta inicialmente con dolor de inicio súbito, en general en una sola articulación, pueden ser dos también, y que se asocia a signos de flegosis a nivel local. Lo más frecuente es que se produzca en extremidades inferiores. La presentación más típica es la podagra, que es la artritis de la metatarsofalángea del primer dedo. Después puede ser en el tobillo, medio pie, rodilla. Y aquí, bueno, tenemos una foto representativa de cómo la podríamos ver. Bien, importante tener en cuenta que dentro de los ataques agudos también puede haber manifestaciones sistémicas, como fiebre, escalofríos, decaimiento, y que muchas veces el eritema pueda extenderse más allá de la articulación afectada, lo que puede simular un cuadro de artritis séptica. Entonces, como para tener en cuenta esto de los diagnósticos diferenciales. Importante tener en cuenta también los desencadenantes, para que cuando al paciente ya se le realice el diagnóstico, tenga en cuenta estas situaciones para evitar volver a padecer el cuadro de monoartritis aguda, que van a ser el trauma, la cirugía, la inanición,
como decíamos previamente, el exceso de alimentos ricos en purinas, y los medicamentos que también nombramos previamente, que son aquellos que modifican también las concentraciones de urato monosódico. Bueno, y aquí era una foto como ilustrativa de los alimentos ricos en purinas. Bien, en relación a la artritis séptica, es en general por definición la infección bacteriana de una articulación, aunque en la bibliografía también se describe que puede ser infección por hongos o micobacterias. La importancia de la artritis séptica es que es una urgencia médica. ¿Por qué? Porque si no se la detecta de forma rápida y correcta, puede llegar a la destrucción articular y en algunos casos incluso la muerte. Dentro de los factores de riesgo para su desarrollo, en general, va a ser la presencia de una enfermedad articular preexistente, ¿sí? Como por ejemplo un trauma, una prótesis, la artrocentesis, cirugía articular o una bacteriemia. Y sí es importante que en pacientes que ya tengan afecciones reumatológicas previas, mantener un alto índice de sospecha ante una artritis. Bien, y en sí la artritis séptica se la puede clasificar en gonocócica y no gonocócica. ¿Y por qué es que se realiza en realidad esta clasificación? Es porque van a diferir tanto la clínica, los factores de riesgo y posteriormente el tratamiento. En sí, la artritis séptica no gonocócica, lo más frecuente es que se produzca por Staphylococcus aureus en un 52% de los casos y suele haber en el 46% de los casos algún foco a nivel de piel. Y el resto va a ser por bacteriemia. En sí, también es importante tener en cuenta que como complicación se pueden producir osteomielitis o pérdida de la función entre un 27 a un 46% de los casos y la mortalidad posterior va a oscilar entre los 7 y el 18%. Bien, en relación a la bibliografía que se consultó, refería que en sí es una patología que es poco frecuente y que en países desarrollados se presentan entre 2 a 6 casos cada 100.000 habitantes por año. Y en general la mayor incidencia va a radicar en el grupo etario entre los 15 y los 55 años. Bueno, la manifestación clínica va a ser básicamente un cuadro de artritis, ¿sí? Inflamación articular, dolor, disminución en el rango de movimiento o la funcionalidad de la articulación, aumento de la temperatura local y a nivel general fiebre. Lo más frecuente es que se produzca en la rodilla, en un 45% de los casos. Y posterior puede ser en cadera en un 15%, en tobillo en un 9% y a nivel del codo en 8%. Sí es importante tener en cuenta, a pesar de los factores de riesgo y las consideraciones que habíamos tenido previamente, que ante todo paciente que tenga una monoartritis aguda con fiebre, independientemente de la edad, del sexo y de que si tiene o no una patología subyacente, siempre sospechar en una artritis séptica, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en relación a la artritis gonocócica es a partir de la bacteriemia por Neisseria gonorrhoeae. Principalmente se va a manifestar con alteraciones a nivel articular y lo más frecuente es que se presente como una poliartritis migratoria febril. Entonces, la presencia de tenosinovitis en varios tendones de la muñeca, de los dedos, del tobillo y en un paciente que es sexualmente activo, es importante poder sospechar el diagnóstico. Entonces, la triada típica de la artritis por gonococo es la poliartritis, las lesiones cutáneas y la tenosinovitis. Pero, ¿por qué la planteamos en un Ateneo que es de monoartritis? Porque en un 40% de los casos se manifiesta como una monoartritis. Entonces, siempre sospecharla en un paciente que es sexualmente activo. Bien, y a partir de esto, que ya tenemos el examen físico, la anamnesis y los diagnósticos posibles, vamos a iniciar el manejo. Bien, en sí, en relación a los métodos diagnósticos, lo más importante es el estudio del líquido sinovial a partir de la artrocentesis, que es el que nos va a dar el diagnóstico final. En sí, los parámetros que se van a evaluar van a ser viscosidad, las características, digamos, macroscópicas del líquido, glóbulos blancos y su porcentaje de polimorfonucleares y la tinción del Gram y del cultivo. Y entonces a partir de esto lo vamos a poder clasificar en el líquido sinovial normal,
el no inflamatorio, el inflamatorio y el séptico. En sí, entonces, un líquido fisiológico o normal va a tener alta viscosidad, va a ser transparente, va a tener menos de 200 leucocitos, con menos del 25% de los polimorfos nucleares, y tanto la tinción Gram como el cultivo van a ser negativos. En relación al líquido no inflamatorio, la viscosidad va a ser alta, va a ser transparente, va a tener entre 200 a 2000 glóbulos blancos, pero con un porcentaje de neutrófilos menor al 25%. Y de nuevo el Gram y el cultivo negativos. En relación al líquido inflamatorio, la viscosidad es baja, es un líquido que se ve translúcido, la cantidad de glóbulos blancos es entre 2000 y 50.000 y el porcentaje de polimorfos nucleares es alrededor del 50%, con cultivo y Gram también negativo. Y el líquido séptico, la viscosidad es variable, pero sí es un líquido que macroscópicamente se observa opaco, que cuando se realiza el estudio microscópico va a tener entre 50 a 150.000 glóbulos blancos, con a predominio de polimorfos nucleares, o sea, mayor del 75%, y la tinción de Gram y el cultivo van a ser positivos. Entonces, el líquido fisiológico, cuando se hace la artrosíntesis, se ve de la siguiente forma. El inflamatorio se ve con estas características y ya el líquido séptico se va a observar de esta forma bien opaco. Bien, y en relación a otros métodos que se pueden realizar, son complementarios. Es decir, siempre realizar la artrocentesis, el estudio del líquido sinovial, pero nos pueden orientar hacia distintos diagnósticos. En relación a las técnicas de imagen, tenemos la radiografía simple. Es importante tener en cuenta que siempre lo vamos a solicitar bilateral para poder hacer comparación entre las articulaciones, y en esta en realidad los cambios van a ser inespecíficos. Pero sí la podemos utilizar para descartar fracturas y condrocalcinosis. En relación a la ecografía, es ayuda para el diagnóstico de abscesos, de tendinitis, de sinovitis, y sí también es útil para guiar la artrocentesis. Y en relación a la resonancia, es más que nada elección para osteomielitis y para artritis séptica. Y en relación al laboratorio, en realidad también es para orientar el diagnóstico. ¿Sí? Si sospechamos tanto de causa infecciosa o reumatológica, bueno, podemos solicitar hemograma, reactantes de fase aguda, coagulograma, hepatograma, y después, según sospecha clínica, se pueden pedir anticuerpos o lo que, digamos, se requiera para determinar distintos diagnósticos. Bien, en relación entonces al diagnóstico de gota, lo importante va a ser el análisis del líquido sinovial. Sí, lo que se van a observar son los curatos, sí que se ven como agujas, que son negativas birrefringentes, y en sí la sensibilidad del estudio es del 58%, pero la especificidad es un 94%. Es decir que el diagnóstico de gota lo vamos a establecer con el análisis del líquido sinovial. En relación a la artritis séptica, es importante entonces esperar a la tinción de Gram y al cultivo para establecer el diagnóstico definitivo. Y en relación a la artritis gonocócica, es importante tener en cuenta que en sí los cultivos van a ser, o sea, ya sea el cultivo de líquido sinovial como los hemocultivos, van a ser positivos solo en fase aguda. Posteriormente van a disminuir la sensibilidad al 50%. Bueno, en el estudio del líquido articular se van a ver los diplococos, como se observa ahí en la imagen, y como decíamos previamente, es importante tener en cuenta los antecedentes del paciente para poder sospecharlo. Bien. Y entonces ahora vamos a hablar de los tratamientos en estas causas más frecuentes que son las que veníamos nombrando. Bien, en sí, en la gota, en la fase aguda, el objetivo que vamos a buscar en el inicio del tratamiento es básicamente aliviar el dolor y limitar el cuadro agudo. Entonces, en sí, vamos a hablar de medidas generales, de utilización de antiinflamatorios no esteroideos, en el caso de que estén estos contraindicados glucocorticoides, y la colchicina. En relación a las medidas generales, principalmente una dieta baja en purinas y reforzar la adherencia posterior al tratamiento crónico. Bueno, en relación a los antiinflamatorios no esteroideos, no existe una diferencia entre la eficacia de los distintos AINE. Entonces, en sí, va a depender de cada paciente y de las comorbilidades de este. En sí, los COXIB son los que tienen mejor perfil de seguridad.
Bueno, en el caso de optar por glucocorticoides, ¿sí? Se indica prednisona entre 30 y 35 miligramos día por 5 días. Y en relación a la colchicina, se inicia con 1 gramo de ataque y después se repite a las 2 horas si es que no cesa la crisis. Y después se va a mantener con 1 a 2 gramos por día durante 4 días, no excediendo en esos 4 días los 6 gramos. Y posteriormente con la mitad, o sea, entre 0,5 y 1 gramo durante 7 a 10 días. Bueno, como decíamos antes, entonces la elección entre los AINE o los glucocorticoides va a depender de las preferencias y de las comorbilidades de cada paciente. Y sí es importante tener en cuenta que los hipouricemiantes no los podemos iniciar en el cuadro de gota aguda si el paciente todavía no los va a iniciar. Un paciente que ya inició con hipouricemiantes puede continuar con el tratamiento, aquel que no lo haya iniciado, no. ¿Y por qué? Porque modificar, digamos, de forma brusca la concentración de los uratos puede predisponer a un ataque agudo, digamos, del agua. Bueno, en relación a la artritis séptica, también tener en cuenta las medidas generales en sí, como el tratamiento por vía endovenosa y teniendo en cuenta las complicaciones que puede tener el tratamiento, es importante que el paciente sea hospitalizado. Por ende, es importante, en el caso de que sea una entidad de primer nivel, derivarla por lo menos una de segundo nivel de complejidad y se va a realizar policultivo, sangre-orina o dependiendo de lo que corresponda. Se puede realizar, como decíamos previamente, radiografía de la articulación afectada y bilateral. Se va a realizar la artrocentesis también de esa articulación y se va a tomar muestra para cultivo químico y el citológico. Y posterior a la toma, digamos, de los cultivos, se inicia el tratamiento antibiótico. Eso es importante tener en cuenta. Y por vía endovenosa. Y después, bueno, en general suelen responder bien al drenaje del líquido, pero en algunos casos también requieren de toilette. Por ende, también es importante la internación en un segundo nivel de complejidad, por lo menos. Bien, entonces, como decíamos, el inicio del antibiótico empírico va a ser posterior a la toma de la muestra de la artrocentesis y el de elección es la cefazolina 2 gramos cada 8 horas. Si se sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente, se va a iniciar con vancomicina. En el caso de que se trate de una sospecha por gonococo, se trata con ceftriaxona o se le agrega, digamos, la ceftriaxona al tratamiento de elección. Y en relación a pacientes con riesgo de pseudomonas, es con ceftazidima. En sí, la duración del tratamiento es por vía endovenosa 2 semanas, si no 4 semanas, desde el último drenaje de la articulación. En el caso que se trate de osteomielitis o haya signos, es más largo el tratamiento, entre 4 a 6 semanas. Y en el caso de gonococo, la duración del tratamiento es de 1 semana. Bien, y ahora, una vez que tenemos esta información, vamos a la resolución del caso. Bueno, como veíamos, la apreciación diagnóstica va a ser una monoartritis aguda. Ahora, no podemos diferenciar con la clínica si se trata de una gota o una artritis séptica. Entonces, sí es importante que para confirmar el diagnóstico, como tenemos que hacer el estudio del líquido sinovial, vamos a hospitalizarlo al paciente. Bien, en sí lo que se hace una vez hospitalizado al paciente es la realización de la radiografía bilateral de las rodillas y expone quiste subcondral e inflamación a nivel de la rodilla derecha. En la artrocentesis, el líquido sinovial, las características macroscópicas son claras y se envía el líquido para el estudio microscópico. Cuando se obtiene el examen microscópico, se observan los cristales intra- y extracelulares, que son brillantes, negativamente birrefringentes, similares a agujas, que entonces nos dan la orientación hacia cristales de urato monosódico. En relación al recuento de leucocitos, es de 10 por 10 a la 9, con un 50% de neutrófilos, y como el paciente había consultado tarde en la guardia, el resultado de la admisión de Gram iba a estar recién para el otro día, y el cultivo lo íbamos a tener recién en varios días. Entonces, en relación a los diagnósticos diferenciales probables que planteábamos previamente, se supone la probabilidad de gota
previo a los diagnósticos diferenciales, más que nada por los antecedentes que presentaba el paciente. Y después de los complementarios, y teniendo en cuenta la especificidad del líquido sinovial, ya la probabilidad de presentar gota aumenta al 94%. Después, teniendo en cuenta las características del líquido, que, digamos, tenía baja cantidad de leucocitos y que el porcentaje era menor al 75% de neutrófilo, también como nos baja la probabilidad de artritis séptica. Entonces, por eso que se inicia tratamiento agudo para gota, pero sin embargo se espera, digamos, el resultado de la tinción del cultivo para confirmar que no se trataba de una artritis séptica. Bien, como cierre, presento un algoritmo que en realidad es un resumen de lo que se presentó previamente y que va a quedar disponible para que lo puedan consultar. Que bueno, básicamente no lo voy a desarrollar porque es volver a repetir lo que dijimos, pero que queda por ahí disponible como para poder consultar en caso de que algún paciente se presente con este síndrome. Y sí tener puntos claves como para poder resumir lo que dijimos y llevarnos sí las cosas más importantes, que es que el estudio líquido sinovial es la primera prueba que nos va a servir a nosotros para poder establecer el diagnóstico. Que ante la presencia de una monoartritis aguda, siempre es importante descartar la artritis séptica a pesar de las características del paciente, pero siempre teniendo en cuenta que la principal causa de monoartritis aguda es la artropatía por cristales. Y como para finalizar, también tener en cuenta que una monoartritis en realidad puede ser la manifestación de alguna patología, la primera manifestación de una patología sistémica. Bien, muchas gracias por haber prestado atención. Queda aquí a disposición nuestras redes sociales y el Ateneo, y se abre el espacio para cualquier duda que tengan.
Teniendo en cuenta que no hay preguntas, va a quedar la grabación en Webex para quien quiera consultarlo, y si no, cualquier cosa estamos disponibles a nuestras redes sociales que quedan ahí. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo Ateneo.